Sí. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestras diferentes unidades de aprendizaje. Esta vez estamos con la 4. Vamos a hablar acerca de la estética en prótesis totales, ¿ya? Es un paso bien importante, es un paso previo antes ya de la instalación de nuestra prótesis en boca. Selección de dientes artificiales para dentaduras completas. Primero que nada debemos realizar la colocación estética y alineamiento fisiológico de nuestras piezas dentarias artificiales en nuestra prótesis. Es decir, la colocación adecuada de los dientes debe ser funcional y agradable a la vista. Cuando hablamos de estética, no solamente tenemos que hablar de la parte bonita, sino que tiene que ser estético, armónico con el rostro y a la vez funcional. Es decir, que cumpla todas las funciones que debe cumplir nuestra prótesis en boca. El efecto cosmético contribuye a corregir la belleza, el carácter y la dignidad de nuestro paciente. En la estética podemos analizar desde 3 puntos de vista. Primero que nada, el biológico fisiológico, el biomecánico y el psicológico, en el cual vamos a hablar acerca de la autoimagen que tiene el paciente. Cómo se ve el paciente a sí mismo, si se siente conforme o no. Desde un principio, cuando habíamos hablado, empezado a hablar acerca de la confección de estas prótesis totales, habíamos hablado de la importancia que tiene el factor psicológico en nuestros pacientes con este tipo de tratamientos. Y la verdad es que es un factor bastante importante, el cual lo vamos a ir analizando desde 3 puntos de vista, como les he dicho. Empezamos hablando acerca del biológico fisiológico, ¿ya? Ahí, un ratito. Ya. El factor biológico fisiológico, ¿ya? Debemos conocer la musculatura, aspecto facial normal y límites fisiológicos o parámetros. Realizar procedimientos adecuados en la toma de impresión para obtener buenos modelos finales, con exactitud en el vestíbulo facial y las demás estructuras, para elaborar bases de registro adecuadas. Entonces, cuando hablamos desde estos 3 puntos de vista, primero tenemos que hablar acerca del biológico fisiológico, en el cual tenemos que conocer muy bien la parte anatómica de nuestro paciente como ser, la musculatura, el aspecto facial normal que tendría que tener nuestro paciente, los límites fisiológicos o parámetros en los cuales tenemos que guiarnos para poder confeccionar de la manera más adecuada nuestras prótesis totales. Claramente estamos hablando del aspecto biológico y fisiológico, ¿ve? Tenemos que realizar ciertos pasos y procedimientos de los cuales ya hemos estado hablando en clases anteriores, para por ejemplo, desde una buena toma de impresión, para poder obtener, obviamente, buenos modelos, ya sea de trabajo o de estudio o de trabajo, ¿no ve? Los dos modelos que obtenemos. Con modelos que sean exactos con todas las estructuras anatómicas que debe tener. Conforme los pacientes van envejeciendo, las líneas naturales del rostro se van acentuando, lo que conocemos como arrugas, ¿no ven? Existe una tendencia a querer, cuando nuestro paciente va, existe una tendencia a querer rellenar el rostro, dándole un grosor adicional. Pero esto es contraproducente, a menos que la musculatura esté casi por completo flácida. De lo contrario, el rostro tendrá una apariencia estirada. Cuando vamos a nuestros pacientes, como ustedes saben, a los pacientes que les vamos a hacer prótesis totales, generalmente ya son pacientes de la tercera edad. Como dice aquí,
Las líneas naturales del rostro se van acentuando, las cuales conocemos con el nombre de arrugas, ¿no ve? Entonces hay una tendencia, hay un estilo para poder confeccionar nuestras prótesis totales, el cual consiste en poder engrosar un poco más nuestras prótesis, ¿ya? Nuestras prótesis las engrosamos, hacemos un poco más gruesitas. ¿Esto para qué? Para poder rellenar el rostro, como dice ahí, poder rellenar el rostro, disminuyendo de esta manera las arrugas que éste tiene, ¿no ve? Entonces, de cierta manera se puede eliminar ciertas arrugas aumentando el grosor un poco más de lo normal de nuestras prótesis. Pero como dice aquí, esto puede llegar a ser contraproducente a menos que la musculatura esté casi por completo flácida, ¿ya? Porque si no, vamos a tener el rostro del paciente así con el aspecto súper estirado, que no se va a ver nada natural. Pero es un método para poder eliminar cierto tipo de arrugas. De hecho, el paciente se va a ver mucho más joven, obviamente, con dentadura, ¿no ven? Otra manera de poder eliminar las arrugas es aumentando la dimensión vertical. Eh, Esto debe manejarse, pero con bastante cuidado, porque puede ocasionar ciertos tipos, algunos problemas. Mejora el aspecto estético, pero afecta la capacidad de funcionamiento, la comodidad y la salud a largo plazo de los bordes residuales. También puede causar chasquido durante el habla. Entonces, estamos hablando aquí de estos tres factores, visto desde estos tres factores, ¿no ve? Entonces, estamos hablando del primero, que es el biológico fisiológico, en el cual tenemos que conocer muy bien la parte anatómica y fisiológica de nuestro paciente. Estamos hablando ahora de cómo eliminar cierto tipo de arrugas en el rostro, pero no nos olvidemos del factor fisiológico. No solamente es hablar desde el punto de vista estético, porque ¿de qué nos va a servir hacer prótesis hermosas, bellas, digamos, si no le van a servir al paciente para que pueda cumplir sus demás funciones, ¿no ven? Entonces, hemos hablado que podemos engrosar un poco nuestra prótesis para eliminar cierto tipo de arrugas. Y otra forma de eliminar también algunas arrugas del rostro es aumentando la dimensión vertical. ¿Ya? Aumentando la dimensión vertical. Como ustedes saben, el tercio que se ve disminuido en estos pacientes totalmente desdentados es el tercio inferior, ¿no ve? Desde la base de la nariz hasta el mentón. Entonces nosotros tenemos que devolver esta dimensión vertical a su normalidad, ¿ya? Pero algunos pacientes quieren eliminar también las arrugas, entonces aumentamos un poquito más la dimensión vertical. ¿Ya? Un poco más, disminuyendo de esta manera mucho más las arrugas. Pero esto nos causa también otro tipo de problemas, ¿no ve? El cual, si bien se va a mejorar bastante el aspecto estético, pero va a afectar lo que les he dicho hace un momento. No nos olvidemos de la parte funcional, de la parte fisiológica de nuestro paciente. Entonces, nos afecta en el funcionamiento porque no estamos devolviendo como deberíamos devolver en el lugar que debería ser la capacidad de, por ejemplo, masticación de nuestro paciente, porque va a ser unas placas demasiado altas de repente. Se puede mejorar en cierto punto, un poquito de repente, ¿no ve? Pero tampoco excedernos. Como dice aquí, si bien va a mejorar el aspecto estético, pero va a disminuir la capacidad de funcionamiento de nuestras placas. El paciente no se va a sentir muy cómodo con estas prótesis porque van a ser prótesis más grandes de lo normal, ¿no ve? Y la salud a largo plazo de los bordes residuales, obviamente, porque estamos trabajando de más, ¿me entienden? Es como si hiciéramos una restauración alta, si quieren llamarlo así, obviamente está trabajando más esa pieza dentaria. De igual manera aquí, si nosotros aumentamos la dimensión vertical, hacemos prótesis más altas, entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro paciente va a tener que hacer trabajar más y vamos a dañar los bordes residuales que nos están quedando, ¿no? También puede causar chasquido durante el habla, obviamente. Si nuestro paciente está con unas prótesis más altas de lo normal, eh, entonces nuestra articulación también va a trabajar más de lo normal.
Si por razones estéticas es necesario colocar los dientes anteriores maxilares más abajo, porque en algunas ocasiones es necesario también, si se dan cuenta nuestros pacientitos que son mayores, ya se les ve las piezas dentarias inferiores solamente, ¿no ve? Entonces, por cuestiones estéticas, nosotros queremos que nuestros dientes superiores estén como que más abajito, para que se noten más, ¿ya? Se puede seguir los siguientes procedimientos por razones estéticas, como les he dicho. Primero, los dientes anteriores e inferiores se deben colocar más abajo, obviamente, por cuestiones estéticas. Se baja el plano oclusal en los posteriores. ¿Ya? Entonces, no solamente bajamos los anteriores, sino que bajamos todo el plano oclusal de la prótesis superior, lo cual coloca los dientes más cerca del borde residual mandibular. Si se baja demasiado, el paciente tiende a morderse la lengua. Y segundo, los dientes maxilares deben moverse un poco más hacia adelante, en los márgenes incisales, creando espacio libre en la protrusión. Ya, les vuelvo a explicar. Tenemos un paciente totalmente desdentado, ¿ya? Generalmente por cómo se ha ido reabsorbiendo el hueso, por cómo se ha ido modificando el rostro del paciente, al momento de realizar nuestras prótesis, cuando él habla y le instalamos ya las prótesis, cuando nuestro paciente está hablando, si se dan cuenta, se notan más los dientes inferiores que los superiores. A veces ni siquiera se nota que el paciente tuviera dientes superiores, ¿sabe? Entonces, por razones estéticas, nosotros queremos bajar un poquito más de lo normal las piezas anterosuperiores que se vean más al momento de hablar nuestro paciente. Entonces, realizamos estos dos procedimientos. El primero es en el que vamos a eh, los dientes anteriores inferiores, los, los vamos a colocar más abajo, ¿ya? O sea, nuestra prótesis inferior los dientes los vamos a colocar más abajo, ¿ya? Y de esta manera estamos bajando el plano oclusal también de los posteriores. Es decir, que nuestra prótesis inferior la vamos a ir colocando más abajo, en su totalidad, los dientes anteriores y los posteriores. Lo cual nos va a producir que los dientes artificiales estén más cerca de nuestro borde residual. Obviamente, si estamos bajando nuestro plano oclusal inferior, entonces estamos colocando nuestros dientes más cerca del borde residual, más cerca de la mandíbula. Si bajamos demasiado, nuestro paciente se va a morder. ¿Por qué? Porque va a estar más cerca de la lengua, ¿no ven? Si estamos bajando nuestra placa, entonces se va a morder la lengua. Y otro procedimiento que podemos realizar es que los dientes maxilares, es decir, los dientes superiores, deben estar un poco más protrusivos, como que en clase 2, ¿me entienden? Entonces, más protrusivos, más hacia adelante. Entonces, de esta manera, también podemos bajar un poco las piezas superiores. Ahora hablamos desde el punto de vista biomecánico, ¿ya? Una pregunta frecuente al colocar los dientes anteriores es si los colocamos sobre el borde residual o a qué distancia, ¿ya? Entonces, de esta manera nos vamos a responder. Se debe colocar los dientes anteriores lo más cerca al borde residual, lo más cerca al borde residual, como en sí estaban en realidad los dientes naturales, ¿ya? Y también en el maxilar se deben colocar en la misma posición que se encontraban los dientes naturales, a menos que se mejore la apariencia con ligeras modificaciones. Lo mejor, el mejor consejo, ¿dónde voy a colocar mis dientes artificiales? La mejor respuesta es donde se encontraban los dientes naturales, en la misma posición, a no ser que nosotros realicemos cierto tipo de modificaciones, tampoco podemos realizar muchas. Si nuestro paciente tiene unos dientes full chuecos, de repente vamos a tener que tratar de imitar, porque si no nuestro paciente no se va a acostumbrar o le va a costar más acostumbrarse a nuestras prótesis.
Entonces, ¿dónde vamos a colocar nuestros dientes artificiales? Vamos a colocarlos en la misma posición donde se encontraban los dientes naturales, lo más cerca, como les digo, lo más cerca al borde residual que tenemos, ¿no? O sea, lo más cerca a nuestro hueso que tenemos en boca. Y este es un punto, uno de los más importantes, diría yo, con el cual nosotros como odontólogos vamos a chocar bastante con nuestros pacientes. No se olviden que son pacientes de la tercera edad, que ya son un poco más caprichosos, tal vez un poquito más cerraditos. Entonces, este es el aspecto psicológico. La imagen que el paciente tiene de sí mismo, la autoimagen, la percepción acerca de su apariencia física, nos va a provocar una amplia sonrisa. Eso es cuando nuestro paciente tiene una autoevaluación positiva o una sonrisa pequeña y controlada con los labios apretados cuando la autoevaluación es negativa. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista psicológico, nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro paciente se siente cómodo, se siente feliz con su propia imagen cuando nuestro paciente tiene una sonrisa amplia. Es clarito, ustedes se van a dar cuenta, ustedes van a instalar una prótesis a su paciente y su paciente no va a dejar de sonreír. Una sonrisa ni siquiera disimulada, una sonrisa súper amplia. Cuando nuestro paciente se siente cómodo, se siente guapo, se siente atractivo, se siente, qué sé yo, se siente feliz consigo mismo. ¿No ven? Y todo lo contrario, cuando nuestro paciente tiene una sonrisa pequeña, le da miedo que se caiga su prótesis, no se siente cómodo, siente que se mueve, le molesta, digamos, va a ser una sonrisa controlada, bien disimulada, con los labios apretados. Ahí es cuando nuestro paciente no se siente cómodo con la autoimagen que él presenta o que él observa de sí mismo. Tenemos que observar también la línea de Camper. ¿Cuál es la línea de Camper? Ustedes ya la saben. Como un plano psicológico de orientación. Un plano elevado o un plano inclinado. ¿Ya? ¿Cuál es la línea de Camper? La línea de Camper es la línea que va desde el trago hasta el ala de la nariz, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Que es una línea bien importante al momento de nosotros medir, por ejemplo, nuestros rodetes, ¿no? Entonces, esa es la línea de Camper. Cuando la línea de Camper tiene una orientación elevada, digamos, hacia arriba, es cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro paciente está, desde el punto de vista psicológico, feliz, contento, ¿no ve? Y si tenemos una línea de Camper inclinada hacia atrás, o sea, como que nos da una carita triste, ¿no ve? Entonces, es cuando nuestro paciente no se encuentra cómodo con sus prótesis. Y para esto tenemos diferentes tipos de normas para la colocación o alineamiento de los dientes. Es importante que lo conozcan y que lo vayan evaluando dentro de las diapositivas que yo les voy a dejar. Ustedes pueden revisar con mayor claridad, ¿no ven? Tenemos la vista frontal paralela a la línea interpupilar, digamos, los dientes anteriores. Tenemos el margen incisal de los incisivos maxilares, que no se debe notar ningún abultamiento debajo de las narinas. Si es posible, se debe restaurar la cornea. O sea, también tenemos desde la vista sagital y desde la vista horizontal ciertos tipos de normas o parámetros que no dejan de ser eso. Ya, o sea, pero otra cosa es en paciente, otra cosa es en la parte clínica. Estas son normas, estas son ciertos lineamientos que debemos seguir para mejorar, digamos, la confección de nuestro producto. Selección del diente anterior. La selección de los dientes anteriores es un paso provisional que solo se puede verificar por el dentista con la base de prueba, con la aprobación también del paciente, su familia o amigos. Por eso dice que es un paso provisional, porque no es un paso definitivo, es un paso en el cual nosotros vamos a determinar, pero vamos a
requerir la ayuda y la opinión también de nuestro paciente, porque al final de cuentas es él el que va a llevar las prótesis, no somos nosotros. Su familia, sus amigos, su esposa, o sea, la gente, el ambiente que lo rodea a nuestro paciente. En la primera cita, formamos un panorama de los problemas estéticos que pueda tener nuestro paciente. Ya más o menos nos vamos imaginando qué es lo que podemos hacer mientras charlamos, conversamos con él, ya vamos observando qué es lo que podemos realizar, qué tipo de tratamiento, qué tipo de dientes le voy a poner en el sector anterior, especialmente qué tamaño, qué longitud, qué color, todo eso. Se pueden tomar decisiones provisionales como la forma, matiz, posición. Si el paciente ya tuvo dentaduras anteriores, consultar con él también qué era lo que no le gustaba, qué era lo que más le gustaba de sus prótesis. Él seguramente nos va a decir, ay, no, ya los dientes estaban muy amarillos, estaban muy chiquititos, que no me gustaba, solamente se veían mis dientes de abajo, no se ven los de arriba. Todo eso, por eso dice aquí que la selección del diente anterior es un paso provisional hasta que lleguemos a un acuerdo con el paciente y con el ambiente que lo rodea a nuestro paciente, ¿no? Desde la primera cita, les vuelvo a repetir, nosotros ya nos vamos imaginando, ya vamos observando qué tipo de problemas estéticos puede llegar a tener nuestro paciente. Vamos a estar viendo la forma y también el matiz, como dice aquí, o sea, nos referimos al color y la posición, el tamaño de los dientes también es importante. Y todo eso lo vamos evaluando. Por eso es que les digo que la confección de las prótesis totales es un conjunto de pasos. No dejamos nada al azar. No dejamos nada al azar. No hacemos nada automáticamente. Porque ya empezamos a confeccionar nuestra prótesis desde el momento que nos conocemos con nuestro paciente. Desde el momento que ya nos imaginamos qué es lo que necesita y qué es lo que vamos a solucionar y cómo va a quedar bien nuestro paciente, desde ese momento ya estamos nosotros confeccionando nuestra prótesis total. Matiz, lo que les hablaba, el color que vamos a utilizar, ¿no ve? El matiz. El objeto es armonizar matiz, forma, alineamiento y posición, de manera que el resultado sea una restauración removible que cree la ilusión de ser lo que no es. En caso de que el paciente desee unos dientes demasiado blancos, es prudente pedirle a algún familiar o amigo que ayude a tomar la decisión. Alguna vez les he hablado de esto, creo, en la parte práctica. Pero, ¿qué es prótesis removible? ¿Ya? Prótesis removible es el arte de nosotros eh, crear la ilusión de ser lo que no es. ¿Me entienden? De ser lo que no es. Es el arte de que nosotros creamos una prótesis que se vea de la manera más natural posible, que mucha gente que esté alrededor de nuestro paciente prácticamente ni lo note que nuestro paciente utiliza una prótesis, ¿ya? Que la gente que esté alrededor de nuestro paciente prácticamente ni se dé cuenta que nuestro paciente está utilizando una placa total, ¿ya? Entonces, es eso lo que nosotros buscamos, como dice aquí el matiz, tenemos que pensar, tenemos que ver y determinar el color de las piezas dentarias que le vamos a poner a nuestro paciente. De esta manera vamos a crear un conjunto de armonía entre matiz, forma, alineamiento, posición de las piezas dentarias con el rostro del paciente, ¿ya? Tenemos que, o sea, a un paciente que es morenito no le vamos a poner pues, unos dientes súper blancos, ¿no veo? O sea, no. Tenemos que crear cierto tipo de armonía en el rostro de nuestro paciente. ¿Para qué? Para que el resultado de nuestra sea una restauración removible que cree la ilusión de ser lo que no es. Es decir, que cree la ilusión de ser unos dientes lo más naturales posibles. Que no se note que es una placa. ¿Ya? En caso, vamos a tener, se nos va a presentar este tipo de cosas también. Lo que queremos es armonía, ¿no ve? Entre el rostro y los dientes.
Entonces va a haber casos en que nuestros pacientes, que son de la tercera edad la mayoría, van a decir, yo quiero unos dientes blancos, blancos, blanco papel. Y lamentablemente nosotros no podemos devolverle a nuestro paciente, ponerle unos dientes tan blancos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es naturalidad, ¿ya? Armonía, les vuelvo a repetir. Entonces nosotros para eso le pedimos a algún familiar, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los amigos, a los parientes, a la persona que más cercana tengamos a mano, digamos, de nuestro paciente. ¿Y para qué? Para que nos ayude a tomar la decisión. Entre todos vamos a tomar una decisión, entre todos. El amigo o la esposa seguramente le va a decir, ay, ¿cómo vas a querer tus dientes tan blancos? O sea, ya tienes 70, 80 años. No, no, no puedes usar. Porque generalmente, naturalmente, nuestros pacientes de la tercera edad ya no tienen dientes blancos. Son generalmente amarillitos, están demasiado calcificados. Algunos, cuando les haces tratamiento de conducto, ni siquiera puedes encontrar, ¿no? El conducto de tan calcificado que está el diente. Pues nuestro paciente, por lo general, tiene unos dientes amarillitos. Tampoco les vamos a poner unos dientes cafés, ¿no ve? Vamos a poner unos dientes acordes a la edad, acordes al color de piel que tiene nuestro paciente. Darle 2 o 3 opciones al paciente y averiguar acerca del matiz de su dentadura anterior, si eran blancos o oscuros o eran demasiado artificiales. Estos deben ser compatibles con la coloración y complexión facial del paciente. Si nuestro paciente ya ha utilizado una prótesis anterior, tenemos que ir averiguando. Lo mismo, volvemos a los pasos previos cuando hacíamos nuestra confección de historia clínica, ¿se acuerdan? Entonces, le pedimos, ¿no? ¿Qué le gustaba de su placa? ¿Qué tal el color que tenían los dientes? Ay, no, él nos va a decir, eran muy amarillos. O nos va a decir también, no, pues parecían falsos. Todo el mundo me decía, ay, esa placa, tus dientes tan blancos, ¿me entienden? Entonces, porque se llega a ver falso. Un paciente de 70 años con una prótesis perfecta, con unos dientes A1 así súper blancos, imagínense, ¿no ve? Entonces, tenemos que preguntarle, ver, observar qué color, si le gustaba, no le gustaba. Entonces, todo eso. Le vamos a dar unas 3 o 4 opciones, como está ahí en la imagen de colores, y el paciente va a elegir juntamente con nosotros. Vamos a llegar a un acuerdo, más o menos, para determinar qué color de diente vamos a utilizar. Tamaño. La selección del tamaño y la forma de los dientes es un problema tridimensional. El criterio clínico y la experiencia permiten tomar una decisión acertada y podemos tomar en cuenta los siguientes métodos. Primero, registros pre-extracción de los pacientes. Tenemos como número 1 a los modelos de diagnóstico que nos van a ayudar a determinar el tamaño. La solicitud de fotografías más recientes antes de la pérdida dentaria. Y las medidas también se las puede tomar de las radiografías que haya tenido nuestro paciente antes de la exodoncia. Entonces, cuando vamos a determinar el tamaño de las piezas dentarias artificiales que vamos a utilizar, vamos a ver de acuerdo al criterio clínico que nosotros como odontólogos y la experiencia que tengamos también para poder tomar una decisión. Pero podemos tomar en cuenta los siguientes métodos. Primero, registros pre-extracción de los dientes. Si nuestro paciente tenía dientes hace un periodo corto, digamos, será pues un mes, digamos, entonces tenemos registros previos antes de que se hayan extraído todas las piezas dentarias. Entonces, podemos evaluar según el modelo de diagnóstico que hayamos tenido. Los modelos seguramente teníamos antes de la exodoncia. Fotografías de nuestro paciente donde se note de qué tamaño, cómo era su sonrisa, cómo eran sus dientes, ¿ve? Antes de que haya perdido, obviamente, antes de la exodoncia. Y también podemos ver, tomar en cuenta, aunque muy pocas veces se hace la verdad, pero podemos tomar en cuenta también, de repente nuestro paciente tenía una radiografía, entonces con esa radiografía podemos observar qué tamaño de dientes tenía antes de que le hayan extraído. Pero si a nuestro paciente ya perdió los dientes, tenemos el examen post-extracción, ¿ya? Si el paciente es sedentado y usa dentaduras completas, se debe examinar al paciente al tenerlas colocadas para observar lo siguiente. Primero,
En base a los registros de dientes que usa el paciente, se debe determinar si serán más grandes, más largos o más anchos. Y tenemos que evaluar esto. Primero, parece que los dientes se pierden en el rostro. Parece que los dientes se pierden en el rostro por ser muy pequeños o estar colocados demasiado adentro. Entonces, ese es un problema bien común. Nuestro paciente al hablar no se le notan los dientes. Entonces, esos son muy pequeños. ¿No ven? Los dientes son muy pequeños, regulares y parecen una cerca de estacas. Los dientes están colocados demasiado alto y casi se pierden de la vista durante el habla y al sonreír. Están demasiado sobrecargados los dientes, muy largos o desproporcionados en su longitud y ancho de comparación con las dimensiones de la cara y la cabeza. Se ven los dientes maxilares al sonreír y los dientes mandibulares durante el habla. Entonces, esos son casos, lo que hemos estado hablando hasta el momento. Son casos que se producen muy a menudo. Como les había dicho hace rato, generalmente los pacientes de la tercera edad solamente se les nota los dientes de abajo. ¿No ven? O a veces no se les nota ninguno. Entonces, ese es un problema que nosotros podemos solucionar. ¿No ven? Dentro de las formas de los dientes tenemos estas tres, o sea, que son las más conocidas. Cuadrado, cónico o ovoide. Tendría que ir siempre acompañado de la forma del rostro del paciente. Además, se sugiere que la curvatura labial de los dientes debe estar en armonía con la curvatura frontal de la cara. Entonces, cuando escojamos la forma de los dientes o el tamaño, tenemos que observar y detallar también de acuerdo a la forma del rostro. Es como cuando ustedes van a la tienda y se compran unas gafas, ¿no ven? No a todos les queda el mismo estilo de gafas, porque algunos tienen el rostro ovalado, otros tienen forma triangular, otros más redondita de su cara, otros tienen el rostro más cuadrado. Entonces, igual, al momento de elegir los dientes artificiales, también tenemos que comparar con la forma del rostro de nuestro paciente, si va a ser hombre, si es hombre, si es mujer, etcétera, ¿no ven? Entonces, no se olviden que lo que estamos buscando es una armonía completa entre los dientes y el rostro del paciente. También, al marcar las comisuras de la boca con pernos colados en el rodete de cera, la medida del rodete en la curva, con una regla flexible, será la amplitud aproximada de los 6 dientes anteriores maxilares. ¿No ve? Entonces, al momento de nosotros colocar nuestro enfilado, podemos utilizar todos estos métodos. Tenemos que marcar, no se olviden, la línea media, la línea de la sonrisa, la parte de los caninos para obtener una guía canina, ¿no? Entonces, todo eso vamos marcando también. Se pueden delinear los 6 dientes anteriores en el rodete también, podemos imaginar. Agarramos, tenemos de canino a canino, ¿no ve? Van a entrar los 6 anteriores. Podemos dividir eso en 6, digamos, para poder determinar de qué tamaño van a ser nuestros dientes. Como pauta general, los dientes anteros superiores con una amplitud global total menor de 48 milímetros señala en las tablas que la selección señalada en la tabla de la selección de los dientes son dientes pequeños, ¿ya? Cuando uno tiene una totalidad menor de 48 milímetros, que nos indica ahí en las tabletitas, nos indica que son dientes pequeños. En cambio, los dientes que tienen más de 52 milímetros son considerados como dientes grandes, ¿ya? Eso como pauta, como dice aquí, como guía, para que ustedes se den cuenta al momento de comprar estas tabletitas de dientes artificiales. Las esquinas redondeadas, los contornos curvos y el aspecto delicado indican femineidad. Los dientes centrales muy anchos y prominentes, con mucha abrasión incisal y con desgaste en los caninos, señalan deterioro por envejecimiento y vigorosidad, o sea, pacientes masculinos.
Por lo contrario, relacionar la forma de los dientes con la cara, el sexo y la personalidad del paciente no tienen bases científicas. Es más importante ponerle atención al tercio incisal, ya que esta es la parte que se observa en la boca. Desde este punto de vista, yo en lo personal no estoy de acuerdo. Porque sí tiene mucha relación la forma de los dientes con el sexo, con la edad, con la forma del rostro de nuestros pacientes. Las pacientes mujeres sí se van a dar cuenta ustedes, pueden comparar entre ustedes si quieren. Seguramente los dientes de Yáscara tienen la forma más redondeada que los dientes de Armando, por ejemplo, ¿no? Generalmente el rostro en sí del paciente hombre está formado por ángulos rectos, las cejas, la mandíbula, todo es con ángulos rectos. Los dientes también tienen ángulos rectos. En cambio, los dientes de las mujeres son más pequeños, en forma de gota. El rostro de las mujeres también tiene con ángulos redondeados, no son ángulos rectos. Entonces, es un aspecto también a tomar en cuenta, bien importante. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí? ¿O no están ahí? No están. No están mis alumnos, se han ido, hijo. ¿Están ahí, chicos? Respóndanme. Sí, doctor. Ah, ya, sí, me gusta escucharlos fuerte y claro. A ver, Ligia, ¿está? ¿No está? No está. Ana Lucía me acaba de responder, está presente. Yáscara, ¿estás? Presente, doctor. Muy bien. Carla, no está. Valeria, ¿está? No está. ¿Armando está? Está Armando. Perfecto. Armando. No hay. Hoy no está el Armando. Está conectado, pero no nos responde, nos está engañando. Armando, te voy a poner falta si no me respondes en 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Listo, chicos, nos vemos en la práctica el miércoles. No falten, por favor, lleven pacientes. Chao, chicos. Chao, doctor. Hasta luego, doctor. Chao. A ver si